selva pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Así es, y ante la fuerte participación en nuestras redes sociales, también les invitamos a que puedan compartir sus opiniones llamándonos quizás al 5 veces 5 69 o publicando también sus audios, como también al 79 67 79 26. Estamos en YouTube, compartan este video para que tengamos también más recepción y justamente generar mayor participación democrática. Entonces tenemos nuestra tercera ronda de entrevistas y en esta oportunidad vamos a hablar acerca también de los conflictos sociopolíticos, pero chocando un poco con el pasado, es decir, lo que provocó la guerra del gas y la crisis política en el gobierno de Rodrigo Paz, haciendo una comparación. Se repiten todas las estrategias de confrontación con métodos históricos y asesoramiento de extranjeros, financiamiento, etcétera. Vamos a comenzar diciendo, existe un notable paralelismo táctico en la actual crisis actual y los conflictos del año 2003 y este reciente 2019 en Bolivia, ya que a la oposición al presidente Rodrigo Paz ha reciclado estrategias históricas como los bloqueos de rutas para asfixiar la economía y narrativas polarizadoras que acusan al gobierno de entregar recursos naturales a intereses extranjeros, sumando a denuncias de financiamiento ilícito e intromisión externa. Sin embargo, a diferencia de las crisis pasadas que se centraban en la exportación del gas, el conflicto actual se diferenciaría por estar directamente detonando por el desgaste económico, la recesión, el desabastecimiento de combustibles y asimismo el rechazo a decretos gubernamentales que ya han sido, bueno, por supuesto también eliminados. Tenemos a nuestros invitados especiales para esta oportunidad. Bueno, primeramente démosle la bienvenida al doctor Hugo Valdezama. Él es, por si acaso, economista liberal, docente universitario, escritor e investigador. Por supuesto, escribió libros como Bolivia, del golpe 2003 a la dictadura y el narcoestado, y Socialismo del siglo XXI, transnacional de la mentira y el crimen. Bueno, para empezar, primeramente un saludo, estimado Hugo. ¿Qué tal? Un placer saludarlos a ustedes, a la radio y a toda la importante audiencia allá en la ciudad de La Paz. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Gracias, igualmente. Entonces también tenemos al capitán Sergio Castro Ustariz. Él es, por si acaso, también exministro de Pachachos, es ex miembro de la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Bueno, bienvenido, capitán, al programa. Estimado Capac, muy buenos días y a través tuya a toda la prestigiosa audiencia que se encuentra escuchando, al señor Hugo, al señor Edwin Castro. Y bueno, no he sido ex ministro todavía, no que yo recuerde, no he sido ministro, no, tal vez. Perdón, sí, mi falla de dislexia, ex miembro. ya también me sorprendía. Sí, gracias, Sergio. Ha sido parte de inteligencia de las Fuerzas Armadas, entonces por eso que también le hemos convocado, lo hemos invitado cordialmente para que pueda participar de este tema, que es muy importante, ¿no? Detrás de estos movimientos que hemos visto el 2003, como también ahora, el 2019 y ahora, vemos ciertas estrategias, y ahí como militar también nos va a dar sus conocimientos Sergio, y también como investigador Hugo Valdezama. Bueno, no perdamos más tiempo, a 5 minutos, por favor. Hugo, ¿cuáles son tú como investigador, cuáles son las partes, vamos a llamar, qué estrategias están utilizando dentro de lo que es el 2003, 2019 y ahora? 5 minutos, por favor. Gracias. A ver, lo primero que tenemos que notar es que usan los mismos lugares, usan los mismos sitios geográficos. Si te fijas, en Cochabamba es en la zona de Sacaba, en La Paz es el Alto de La Paz, en Santa Cruz es casualmente donde hay 2 policías heridos ahora, que es la zona de San Julián. Se repiten los lugares, ¿no? Son lugares que ya han decidido que son focos de conflicto. Lo segundo que se repite es una narrativa de blanquear las acciones delictivas y este tipo de cuestiones, muy a lo Ernesto Laclau, ¿no? Ernesto Laclau, el padre del populismo, decía de que la razón populista se da cuando se puede hegemonizar el discurso de pueblo. Es decir, ellos son el pueblo
y el resto, los que no estamos en su misma línea, somos el antipueblo, ¿no? Entonces, el populismo se caracteriza por tomar lo que sea, cualquier cosa, y llevarla hacia una línea discursiva para generar conflictos. Fíjate que en el populismo pueden convivir tranquilamente ideas tan contrarias como el feminismo y el indigenismo, por ejemplo, porque no les importa la lógica de las ideas, sino el discurso de confrontación. Entonces, esta idea de exacerbar al pueblo, de que yo soy el pueblo, que en su momento era la lucha del gas, la defensa de los recursos naturales, hoy es el desgaste económico, no sé de dónde han sacado que Bolivia va a ser privatizada, y todas estas narrativas que no son básicamente más que mentiras, pero que sirven para calentar los ánimos de la gente. La segunda cosa que se ve es evidentemente el camuflaje de grupos armados delante de gente a la que ponen de carne de cañón. Algo que es una técnica muy de los iraníes, alguna vez ya lo habíamos conversado. Sí. Ponen a la gente delante de gente, comúnmente la gente más vulnerable, ¿no? Los niños, las mujeres, los ancianos o la gente desarmada, y por detrás están los que disparan. ¿Qué es lo que se ha visto hoy día en televisión? Y eso ha sido algo que se ha podido ver, creo que los que no lo han visto lo van a poder ver en las repeticiones. Al policía le disparan desde larga distancia y la bala por poco le llega al camarógrafo del canal que estaba transmitiendo, si se ven las imágenes. ¿No? Entonces, se ponen detrás, disparan a los policías, les disparan a su propia gente, porque ahí viene el problema. Esta gente quiere que haya muertos para satanizar a las fuerzas del orden, tratarlos de criminales, de asesinos, de genocidio y finalmente debilitar al gobierno. Esa es la estrategia, ¿no? Pero además esto viene armado, por otro lado, toda esa estructura legal que arma el socialismo del siglo XXI, en todos los países donde ha estado un gobierno de socialismo del siglo XXI, ha armado estrategias legales que son a favor de estos grupos violentos. Por ejemplo, en la Argentina del kirchnerismo, si un policía se defendía de un asaltante, el policía el que tenía problemas. La señora Michelle Bachelet en Chile impidió, por ejemplo, que la policía utilice cierto tipo de armamento en los operativos antinarcóticos, armamento largo, por ejemplo, y resulta que llegaban los carabineros y los narcotraficantes los recibían armamento largo y los encontraban en desventaja. ¿Y qué hizo la señora Eva Copa? Creó un sistema legal en el que se impedía, por ejemplo, el uso de las fuerzas de la policía y el ejército para restablecer el orden. Siempre han marcado una estrategia pro violencia, pro criminales, estos gobiernos de socialismo del siglo XXI, ¿no? Y al final acaba siendo esta jugada, la siguiente. Primero, busco muertos de mi propio lado, ¿no? Mejor si son muchos los muertos de mi propio lado. Segundo, culpo a las acciones de, no sé, la crisis económica. Yo estoy en la calle porque hay crisis económica. Estoy en la calle generando bloqueos porque soy pobre y el gobierno no me atiende. Lo irónico es que llevan casi 40 días bloqueando sin trabajar y luego se quejan de que son pobres. Yo no sé si un pobre puede estar 40 días sin trabajar, Edwin, ¿no? A ver, hagamos la prueba. Nosotros estaremos 40 días sin trabajar, a ver cuántos problemas se nos genera. Y esa gente está en la calle 40 días rotando constantemente. Eso significa que hay una logística para sostener el bloqueo. Y lo siguiente que hacen es básicamente inundar la opinión pública, y esto tiene que ver mucho los operadores mediáticos. Antes eran los medios de comunicación, ahora es en las redes sociales, de la idea de que se está masacrando a unos pobres inocentes que solo querían el bien del país, cuando en realidad la evidencia te muestra de que son grupos armados, son grupos violentos. Porque, ojo, Edwin, un detalle acá, todos podemos protestar. De hecho, yo puedo protestar contra el gobierno de Rodrigo Paz, no me gustan las cosas, pero eso no me da derecho a mí a subirme al techo de mi edificio, coger un arma de las que tenía mi suegro, porque mi suegro era general de ejército, que en paz descanse, y empezar a disparar y decir que esto es una protesta social. A ver, si yo lo hago así, ten por seguro que voy preso en 5 minutos, porque esta gente lo puede hacer. Entonces, gracias. Esa es esta narrativa mentirosa, Edwin. Gracias. Gracias por el comentario. Sergio, usted como militar, ¿qué estrategias utiliza? ¿No? Ya había comentado Hugo, ¿no? Respecto a que crean sus propios muertos. A ver, coméntanos, tú que conoces mucho estos aspectos. Te escuchamos. Bueno, prácticamente lo que dice el señor Hugo Valderrama tiene toda la razón, concuerdo
en lo que él manifiesta con relación al tema de generar los muertos. Es lo mismo que ocurrió el 2019, donde yo tuve la disposición emitida por el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas a través del Batallón del Comando de Inteligencia de encontrarme infiltrado. Nosotros reportamos la existencia de personal argentino dentro del territorio nacional que junto con algunos bolivianos que habían sido entrenados en la Escuela de Cóndores inicialmente y después en Venezuela y luego en Irán, empezaron a ejecutar desde Venezuela técnicas de la guerrilla, ¿no? El tema de la utilización de armas improvisadas, matar a las mismas personas, todo esto. ¿Cuál es el trasfondo de matar a una persona y botar o mover el cadáver? Es prácticamente evitar la detección o el análisis forense a través de todo lo que es el proceso de la cadena de custodio y de cómo fue la escena, ¿no? Entonces, imposibilitas a una persona en aplicación de ciencias forenses que pueda determinar si esa muerte fue una muerte primaria o fue una muerte secundaria, es decir, si lo mataron en ese lugar donde dicen que murió, o lo mataron en otro lugar y lo trajeron allá, o lo mató la misma población sobre la cual él estaba. Entonces, es muy difícil poder demostrar forensemente cuando tú mueves y alteras el cadáver, ¿no? Entonces, eso lo aprendieron de Venezuela, son técnicas que se vienen utilizando, el matar a las mismas personas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista militar, y tú, Edwin, como exmilitar igual sabes, el principio básico o los dos principios básicos en cualquier operación militar es la seguridad y la sorpresa, ¿no? Toda la operación militar tiene que ser basada en base a la seguridad y la sorpresa. En todo momento el militar siempre toca el tema seguridad, 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 iniciativa y sorpresa, ¿no? O sorpresa. Pero ¿qué ocurre en un tema en un tema de guerrilla prácticamente, ¿no? En el análisis de la contraguerrilla se descubre que las técnicas guerrilleras no emplean el fundamento básico de seguridad y sorpresa, sino que ellos emplean el elemento básico de desarticulación y, ¿cuál es la palabrita? Y tomar el elemento básico de lo que es la desarticulación dentro de las fuerzas oponentes y el control de las fuerzas oponentes, desarticulación y control. ¿Por qué? Porque prácticamente, ¿qué es lo que ha ocurrido el día de hoy? Como dijo tu invitado Hugo, le disparan a un policía que casi dispara y casi impacta sobre la vida del periodista. Es una distancia larga, concuerdo con él, porque de acuerdo a lo que se ve, pero mira, Edwin, todos los que vos que has disparado alguna vez un fusil FAL, sabes que a la distancia que se encontraban, si el impacto hubiera sido con un 7.62 o una 5.56, te hablo de un FAL o te hablo de una Galil, peor si te hablas de un Mauser que es 7.65, que el impacto es mucho mayor, la fuerza, la velocidad y muchas cosas balísticas. Si le hubiera cogido un impacto de 5.56, lo mataba. A esa distancia la persona hubiera estado muerta. Entonces, yo estoy casi seguro en un 80% que el impacto se realizó con un rifle y no con una pistola calibre 22 o .22, que es el término correcto. Se ha disparado con una .22, pero aquí va el término de la conceptualización de la guerrilla. ¿Qué hace la guerrilla? Busca la desarticulación y el control. ¿Cómo ha desarticulado? Los desarticulas emocionalmente a las Fuerzas Armadas y generas un control por medio de un mensaje. Para mí lo que le han disparado al policía es una alerta, porque le han disparado, y estoy seguro y pongo mis manos al fuego, que la persona que le ha disparado ha sido intencional a la cabeza del oficial, ha sido una persona que tiene conocimientos básicos en lo que es puntería avanzada o lo que llamamos un francotirador, que sabía cómo disparar y que le han disparado con una 22 porque sabían que ese impacto a esa distancia no lo iba a matar. Es una alerta, como diciéndote, tengo armas de fuego y la próxima no va a ser una .22, va a ser una 5.56 y te voy a matar a tus militares o tus policías. Entonces, yo lo tomo desde esa perspectiva, porque de acuerdo a lo que veo en los videos que se emiten en Red 1, que es donde he visto, las características del disparo, la manera, incluso el comentario, digo que estoy totalmente de acuerdo, que podía haber matado a un periodista. Creo que lo que está ocurriendo en Bolivia ha sido ese elemento clave que usan las guerrillas en Colombia, la desarticulación y el control.
que le han mandado el mensaje diciéndole al gobierno, hoy fue una .22, mañana puede ser una 5.50. Y mira que no es casual, pienso que no es casual, porque si tú analizas, y como decía Hugo, el tema de los operadores que empiezan a ser operadores mediáticos que están haciendo, ya mediáticamente se mostró hace unos días atrás las demostraciones de fuerza de grupos irregulares con armamento moderno, antiguo, no digo armamento obsoleto, porque mientras el armamento funcione no es obsoleto, no puedo asegurar viendo si es obsoleto o no, pero sí puedo decir que un Mauser es un armamento antiguo, pero no es obsoleto, igual mata, igual hiere, ¿no? Al igual que un fusil Garand, había, no sé, un FAL, cualquier tipo de arma de fuego que la única finalidad que puede ocasionar en una persona, dependiendo las características del arma, la distancia, etcétera, etcétera, es herir o matar. En este caso, la distancia, y es lo que alguna vez en un análisis manifesté, por ejemplo, en el caso de la persona que murió hace unos días, unas semanas atrás, en Oruro, o en el lado del altiplano, no me acuerdo bien el lugar, donde aparece muerto con una herida en el cuello y que dicen que lo matan la policía con arma de fuego. La distancia no daba y hubiera ocurrido lo mismo. Esa distancia incluso era más corta que la que está ahorita ocurriendo, ¿no? Entonces, era imposible que la policía hubiera matado en esa época, pero sí ahora es una alerta que dieron. Gracias, Sergio. Hugo, ahora sí entramos al espacio ya de las preguntas, debate, ¿no? ¿Cuál es a ver, algo que en el 2003 se decía, y por investigaciones, ¿no? Que estaba Sendero Luminoso, estaba el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, estaba el EGTK también de Perú, ¿no? Y ahora que está grabando, ¿no? El tema de instructores iraníes, es decir, se está mezclando la izquierda con el fundamentalismo. Tu comentario. Gracias, Edwin. Mira, una pequeña aclaración, lo que decía el capitán Sergio. Acaba de publicarse una foto, no más de 3 minutos atrás, donde se ve a los que están disparando a los policías a aproximadamente 30 metros de donde estaban los policías. Son 2 personas. Te voy a compartir la foto para que luego la veamos. Se publicó hace un ratito. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Tenemos problemas en el internet de Hugo. Hugo, ¿me copia? Hugo, se ha congelado la imagen. Hugo. Le debió entrar una llamada, imagino. Sí, ganaremos tiempo. La pregunta te la pasaré a ti, Sergio. Estos guerrilleros, narcoterroristas, ¿cómo se los puede detectar? ¿Ustedes saben de esa infiltración, Sergio? Mira, prácticamente este tema de las armas, de la instalación de grupos guerrilleros en Bolivia es algo que se empieza a articular desde que Evo Morales asciende el poder, cuando se crea un grupo irregular que son entrenados en Sanandita, llevados a Venezuela. El tema del 2019, yo hice una denuncia pública que el 2019... Y nosotros, como el grupo de inteligencia del presidente, porque el grupo Pachachos o el grupo 300, que era el nombre clave, o el batallón de comando el batallón de inteligencia del comando en jefe, que era el denominativo oficial, éramos un grupo de inteligencia para el presidente. El 2019, en los primeros meses de 2019, me estoy acordando muy bien, no quiero dar un dato para no equivocarme, pero al principio del 2019 hubo una entrega de armamento a la cabeza de Juan Ramón de la Quintana, que se entregó armas modernas hacia los movimientos sociales. Nosotros como inteligencia ejecutamos las operaciones de seguridad para que Juan Ramón de la Quintana pueda entregar esas armas a los mal llamados movimientos sociales. Esto lo vengo denunciando desde hace 2 años atrás que estoy aquí en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que yo pido en ese proceso? Tengo entendido que las armas que se entregaron a los movimientos sociales fueron compradas legalmente bajo título del Ministerio de Defensa para adjudicación del ejército. Pero el ejército desde hace muchos años atrás, desde la época de García Mesa, que no tiene una compra real de armamento. Entonces, aquí yo no veo que ningún parlamentario haya investigado los procesos de licitación de compras de armas que han ocurrido en Bolivia en los últimos 20 años.
quiénes están metidos en eso, qué empresas se han adjudicado, qué nombres están. Y ahí van a saltar nombres como Kevin Unzueta, Rafael Macebeo Guzmán y otras personas que están ahí que he denunciado que se investiguen, pero no veo que se hagan eso. Entonces, para mí, ahí empieza el meollo de las cositas en la articulación de los movimientos sociales, o mal llamados movimientos sociales. Volvió Hugo, creo que se colgó su llamada. Gracias, gracias. Perdón, Hugo, por ocupar tu lugar. Ahora sí te escuchamos. Gracias. No te aflijas, Edwin. Se me colgó. Te decía, hay una idea antioccidental, tanto en la izquierda como en el radicalismo islámico. Odian lo que Occidente representa. Los valores democráticos, la libertad, la igualdad ante la ley, no la quieren. Y por ende tienen un enemigo en común, que es la destrucción de Occidente. Y eso, para ellos, eso se va a dar, o se va a llegar a su éxito cuando tomen los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia tanto del Islam radical como de la izquierda? Usar América Latina como un trampolín geoestratégico desde la exportación de todos estos conflictos. Esta guerra asimétrica, que es lo que titula mi próximo libro. Entonces, obviamente, ya se van uniendo, y esto es viejo por si acaso, ya lo había hecho Fidel Castro en los 60 en su famosa Tricontinental, cuando habló de la necesidad de unir a todos los movimientos no alineados, esa era la frase que usaba Castro, en este afán de pelear contra Estados Unidos, ¿no? Entonces, se juntan porque la necesidad los dice, no nada más, pero hay una cosa que hay que remarcar, fíjate, y Sergio, que es militar, lo va a entender, la izquierda de los 60 era guerrillera, ¿no? Era un tipo que se ponía en uniforme, se iba al monte y más o menos era la imagen que te mostraba el Che Guevara, ¿no? Pero hay un momento en el que se salen de esa narrativa y empiezan más bien, y a no ser héroes, sino ser víctimas, buscar víctimas, y empiezan a poner gente por delante. Eso tiene que entenderse en un momento histórico que es el conflicto de Irán versus Irak en los 80. Cuando Irán se enfrenta con los iraquíes, Irán había salido de su revolución musulmana del 79 y su ejército estaba desarmadísimo, porque lo primero que hicieron fue deshacerse de los militares profesionales y poner gente afín a sus ideas radicales. Cuando entran a esta guerra con Irak, crean un escuadrón, entre comillas, que se llamaba los Sar Allah, los guerreros de Dios, que eran niños y mujeres muy jovencitos que iban delante de las fuerzas militares limpiando el terreno o provocando que los militares iraquíes gasten munición en ellos, les disparen, o su tarea más cruel era que exploten las minas para que puedan pasar los blindados y las tropas sin ningún peligro. Ese era el trabajo de los Sar Allah. Bueno, si tú te fijas, esa es la misma estrategia que han usado el 2003, el 2019, en todos los conflictos sociales donde ha estado el Foro de Sao Paulo, es la misma estrategia, porque esto te permite ganarle la narrativa. O sea, si tú ves a un niño muerto, o a una mujer muerta, o a un anciano muerto, tienes la posibilidad de decir, mira, pero qué abusivo el ejército que mató a esta pobre mujer, o a este pobre anciano, o a este pobre niño. Claro, no te dicen que fueron ellos los que forzaron a la gente a poner. Las FARC hacen lo mismo. Yo soy muy amigo del que fue ministro de Álvaro Uribe en el gobierno de Colombia, y él me contaba que las FARC, por ejemplo, ponían a los niños, a los jovencitos, con el fusil amarrado con cinta aislante, ¿no? Entonces, cuando estaba un helicóptero volando y tú ves gente de arriba, no se distingue, tú ves muchachos o gente con un fusil, le das la orden de bajar el arma, no lo hacen y te empiezan a disparar, tú disparas, porque bueno, te vas a defender. Resulta de que a mucha gente que moría eran niños que estaban con las manos amarradas al fusil, no les daban ni la oportunidad de defenderse, porque luego se les servía la narrativa, no, pero miren, el gobierno asesino, el gobierno fascista, esa es la narrativa, hace exactamente lo mismo, ¿no? Ese es el peligro, Edu. Tienes 2 minutos más, Hugo. A ver, por eso, dime. Continúa, hermano, continúa. Por eso te decía, hay que quitarles la narrativa de que son movimientos sociales. Lo primero que tenemos que hacer, yo lo he estado viendo los últimos días y sobre todo en La Paz, no sé, yo creo que hay gente en La Paz que sufre sin síndrome de Estocolmo, ¿no? Sigue hablando de esto como el sector popular, el movimiento popular, los movimientos sociales. No, señores, no son los movimientos sociales contra el gobierno. O sea, no son movimientos sociales pidiendo una justa reivindicación. Son grupos armados, y aquí lo ha dicho Sergio muy bien, entrenados,
saben de guerra psicológica, saben de disparo, lo que decía, ese disparo al policía ha sido una advertencia, saben de todos estos movimientos, es un grupo armado contra el común de los bolivianos. Detrás de esto está el crimen organizado, Edwin. Ya es hora de quitarle ese romanticismo a estas cosas, por favor. Gracias, Edwin. Gracias a ti. Tenemos una llamada, a ver, vamos a justo a tiempo. Buenas tardes, su nombre, por favor, y cuál es el aporte que tiene. Sí, mi nombre es Rafael Quedrón Plata y bueno, quiero hacer un aporte. Mire, el día de mañana hay elecciones en Perú. Claro, quiere todos los izquierdosos ganar a la fuerza que hay con Fujimori. Bueno, ahora, el anterior domingo también hubo elecciones en Colombia, pero mire, la cosa es de que, bueno, como estos actúan internacionalmente, me parece que el día de mañana de Perú, específicamente en toda la zona andina, va a ser el voto pues a la mala, o sea, por este señor Sánchez, causando terror a los ciudadanos y muchas otras cosas. Bueno, el país, La Paz ha sido muy sacrificada en este bloqueo. Ahora, está bien, el análisis es interesante, pero ahora, ¿qué contramedidas de inteligencia se puede dar? Porque mire, yo creo que aquí en la ciudad de La Paz están pues todos los ideólogos de estos, especialmente de Zabaleta, la hija de Morales Dávila y de Evo Morales que están asusando todos los días este canal de televisión Avia Yala, también Causacho Coca, y entre otras cosas, y hay gente que está tan torcida en esto de los derechos humanos como es el diputado enclenque Juan de Granado, que ya está comenzando a hablar macas, porque recién esta tarde va a ser la convocatoria de la asamblea y están pidiendo derechos humanos. Y hay ya 2 policías heridos, como han hecho el análisis, esta gente está esperando, y el grueso va a ser mañana, esta semana en el Alto, porque va a ser ya guerrilla urbana. Bueno, yo quisiera un comentario del autor del libro, y un comentario aparte del señor militar que sabe de esto de infiltración, se sabe de estos otros grupos pues, trotskistas de la Los y Orderas, de este Javo Ferreira, que son pues, que están aquí asusando a todos estos izquierdosos. Muchísimas gracias. Gracias, compatriota, gracias. Bueno, a ver, ahora sí, ya por el tiempo vamos a ir reduciendo a 3 minutos. Por favor, no sé si han copiado las preguntas que indicaba el compatriota, pero previamente, Sergio, cuando el coronel Germán Cardona denuncia, ¿no? Y conocemos ese caso, denuncia la toma de armamento que se ha hecho dentro de las Fuerzas Armadas, ya conocemos. ¿Cuál es la opinión que tienes al respecto de eso? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Qué pasó? Mira, ese tema es un tema muy delicado, que no lo tenía ahorita en la cabeza, que es cierto, es que el coronel Germán Cardona y denuncia, ¿no?, la toma de armamento de la 8ª División en Santa Cruz, ¿no? Armamento que fue tomado y que fue llevado, ¿no? Y prácticamente quedó en costal vacío. ¿Dónde queda ese armamento? ¿Dónde terminó? ¿Dónde pasó? Hay mucho armamento que ha salido de las Fuerzas Armadas y bajo acciones o justificaciones judiciales han terminado supuestamente en manos de la policía, pero realmente están en manos de la policía o dónde terminaron. Exactamente. Gracias, Sergio. A ver, tenemos una llamada, vamos a aprovechar. Sí, su nombre, por favor, y cuál es el aporte que tiene. Hablar en el programa. Claro, cómo no, lo estamos escuchando. Denos su nombre y cuál es el aporte que tiene. Mi nombre es Miguel Vargas. Un gusto. Claro, como lo estamos escuchando. Y bueno, mi aporte es para contrarrestar a los señores que están opinando ahí, que hablan en contra del populismo, que hablan que todos los que se están convocando a las marchas son pagados por narcotráfico. Para mí, los derechosos son pagados por el narcotráfico. Quienes manejan el narcotráfico en el mundo son los capitalistas. Quienes manejan Santa Cruz, los capitalistas. Toda la conquista que tienen en Santa Cruz es por el narcotráfico. Chapare produce la tota, que los de Santa Cruz lo comercializan. ¿Dónde hay últimamente los nuestros comercialistas? ¿Dónde hay los sicarios? ¿Dónde tienen los narcotraficantes? Capo de Brasil. Entonces, ¿de qué están hablando estos señores? Estos señores hablan de que, no sé, antipopulistas, saben desde su comunidad, que salen todos los días bien, o quieren, esos señores dicen que Colombia ahora manda, no sé, estrategias de guerra de vida. Están locos estos señores, que son de conmigo.
Gracias. La plantación de pruebas es más antiguo que la historia misma. Ustedes son expertos en la estrategia de plantar pruebas. Los militares. Gracias. Ahí está la inteligencia. Ahora, por ejemplo, el que debe disparar esta mañana al periodista o al periodista, o no sé quién dispara a la cabeza de Santa Cruz. Eso ha sido por el ejército, por la policía, ellos son los preparados de eso. Ellos mismos plantan las pruebas y después te acusan en la vida civil. Gracias, compatriota, por el tiempo. Gracias. Ya, hasta luego, gracias. Bueno, es una llamada que también se respeta su opinión. Pero, a ver, lo siguiente, Hugo y Sergio, por el tiempo. Dentro de lo que es, que hay cierto doctrina, bueno, no cierto, hay un adoctrinamiento en nuestra población, ¿no? Por ejemplo, el mensaje, la llamada que decía, ¿no? Que quienes financian es a los derechosos. Bueno, yo respeto esa posición, pero no lo comparto. ¿Cuál es tu opinión, Hugo, al respecto? ¿Será que a la izquierda se le paga o no se lo paga? Y la anterior llamada, por ejemplo, que hablaba, ¿no? Mercenarios argentinos que están acá. Tu criterio. 3 minutos, por favor. Mira, si hay una cosa que caracteriza a la izquierda es que ellos mismos pregonan ser internacionalistas, ¿no? Por un lado se quejan de ser de la injerencia, pero ellos dicen abiertamente que son internacionalistas. Castro siempre dijo que las revoluciones de América eran las revoluciones de Cuba, y Castro ha participado en cuanto proceso de desestabilización ha habido en América, ya sea en este asunto de los conflictos armados en las calles, las guerrillas. O sea, Castro ha sido un foco de confrontación y ha exportado su know-how criminal a toda la región. Ahora, el año 2018, el señor John Jairo Velázquez Vázquez, uno de los gatilleros de Pablo Escobar, sale de la cárcel y publica un libro que se llama Así sobrevivía Escobar. Y una de las cosas que él cuenta es que el principal socio durante de finales de los 70 hasta el 84, más o menos, para meter cocaína a los Estados Unidos fue Cuba, ¿no? Y ojo, también denuncia que el cartero entre Pablo Escobar y Fidel Castro era el señor Gabriel García Márquez, ¿no? Enemigo declarado además de los Estados Unidos. Entonces, la izquierda siempre ha usado el crimen en sus revoluciones, ¿no? A ver, es que la izquierda es criminal, en esencia es criminal. Necesitas, toda la filosofía de izquierda se resume en odiar al que está mejor que tú, tener resentimiento al que está mejor que tú y odiar todo lo que puedas. O sea, y en el fondo es una justificación del crimen. No ha habido izquierda que no esté asociada al crimen nunca, querido Edu. Gracias por el tiempo, Hugo. Sergio, el tema de las estrategias que están utilizando, ¿no? Ya hay 2 muertos allá, ya es en San Julián, entonces se está utilizando, disculpen la repetición, pero es necesario repuntar, ¿no? Esas estrategias, o sea, están siendo tan valideras como del 2003-2019 actualmente, Sergio. Mira, es prácticamente no iguales, pero sí hay ciertos acontecimientos que están mejorando, ¿no? El tema como que van escalando dentro de la generación y la aplicación de las tácticas y de las estrategias y de las técnicas que se vienen utilizando. Prácticamente Bolivia ya está dejando de ser un movimiento de grupo insurgente, un movimiento bajo la fachada de social, como fue hasta el 2019, que bajo la protesta social empezaron a generar acciones delictivas y generación de grupos de insurgencia, porque prácticamente el 2019 fue el periodo en el cual se instaura la insurgencia en Bolivia. Ahora, con lo que ha ocurrido el día de hoy, que disparan a un funcionario de la Policía Nacional en la cabeza y están generando una alerta, prácticamente esto ha pasado de ser un foco de insurgencia a empezar a operar en una zona de control dominado, ¿no? Entonces Bolivia ya está empezando a entrar a un escenario similar a lo que fueron las guerrillas el conflicto armado en Colombia, ¿no? El tema de disparar a un oficial de la policía, para mí es lo que yo he dicho, ellos están buscando la desarticulación
de lo que es el sistema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional bajo la acción moral que están realizando y el tema del control, porque le están mandando un mensaje directo al gobierno de que ellos, así como han disparado con una arma .22 que no lo ha matado al policía, la próxima pueden disparar con una munición de guerra que sí lo va a matar a un efectivo policial. Los cascos de la Policía Nacional y los cascos de las Fuerzas Armadas son cascos hechizos, no son cascos balísticos, no es una protección real. Tendríamos que tardar mucho en poder equipar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para poder hacer frente a un conflicto con armas de fuego. Y encima, algo que me parece aberrante es que el gobierno sigue manteniendo la postura de que los militares y los policías están saliendo a defender, a desbloquear, sin portar armamento de fuego ni su arma de dotación individual. Y con esto cierro. Si uno habla de la perspectiva de la balística establece y coloca dentro de los parámetros que la pistola 9 milímetros es un arma de protección individual y un arma de disuasión. No está catalogada como una arma de guerra o una arma de combate. ¿Por qué un militar y un policía porta eso? Por acción de defensa personal o por acción psicológica de disuasión ante las amenazas, ¿no? Entonces, una pistola, por ejemplo, tiene una velocidad entre 350 y 380 metros por segundo, es decir, que no es rápida, no tiene capacidad, y a más de 18 metros o más de 15 metros, una 9 milímetros no es letal. Y es lo que ha pasado el día de hoy. Una .22 disparada por un rifle tiene una velocidad de entre 400 metros por segundo, similar a una 9 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que a más de 15 metros, una 9 milímetros, tanto como un rifle .22, no son letales. Y como ha dicho ahorita Hugo, y me agrada el dato que ha dicho, son aproximadamente 30 metros entre lo que había la persona que dispara y el efectivo policial. Obviamente que ellos sabían que esa arma no lo iba a matar, pero sí le iba a lastimar. Claro. Gracias, Sergio. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo. A un minuto, por favor. Bueno, están llegando mensajes, ¿no? Pero quisiera que los mensajes también sean en el marco del respeto, por favor, porque... 52 mensajes. Sí, y son muchos mensajes, no vamos a poder dar lectura, pero el respeto más. Pero ¿no? Sí, bueno, a ver, a un minuto para las palabras de reflexión. Empezamos con Hugo. Tus palabras de reflexión, te escuchamos. A ver, lo que se tiene que entender, Edwin, es que estos nunca se ha tratado de movimientos sociales. Esa era una fachada para cubrir a grupos criminales. Son grupos criminales que se han mimetizado bajo esa narrativa. Mientras no les quitemos la máscara, van a seguir gozando de impunidad. Lo primero que hay que hacer es mostrarlo como lo que son, grupos criminales. Y una vez de que esto esté claro, hay que exigir pues que las autoridades, Ministerio Público, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, el mismo presidente, entienda que no está frente a ciudadanos que están en contra de su gobierno, está frente a acciones delictivas y por tanto necesitas tener clara tu postura. Esto es una amenaza a la seguridad de los bolivianos y del país. Y mientras eso no se tenga claro, el gobierno está jugando a dialogar con quien te quiere matar. No se puede dialogar con quien es una amenaza para tu vida, Edwin. No se puede. Gracias, Hugo. Lo propio, Sergio, un minuto para las palabras de reflexión o puntualizaciones. Bueno, yo me quedo con las palabras de Hugo cuando manifiesta que esto es una amenaza para la seguridad y la defensa del país, que no se puede dialogar con quien te quiere matar, y a eso acoplo, que no se puede dialogar con grupos insurgentes, con grupos terroristas que están empezando a levantar las armas en contra del Estado, en contra del gobierno. Prácticamente la misión constitucional de las fuerzas del orden es mantener el imperio de la función política del Estado. E incluso la misión constitucional de los militares, de las Fuerzas Armadas, es mantener el imperio de la Constitución hasta incluso por el presidente legalmente constituido. Y como dijo Hugo, aquí no solamente tiene que entrar el Ministerio Público de oficio, también tendría que manifestarse el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque ya se ha empleado armamento de fuego, armas de fuego en contra de un miembro de la fuerza pública, un policía del país. Muchas gracias. Gracias, capitán Sergio Castro, también al doctor Hugo Valderrama, y será hasta un próximo programa. Muy valioso su información, la explicación que nos han dado. Un fuerte